Saludos a todos los estudiantes del Colegio de Ingenieros School. Les habla el profesor Newton del Carpio, esta vez para desarrollar el tercer tema del lenguaje, que se titula El lenguaje y sus funciones. Presten mucha atención, por favor. Primero tenemos que enfocarnos en lo que es la comunicación. Es un tema que ya hemos desarrollado, especialmente en nuestra comunicación humana, que es una actividad muy esencial en todos los seres vivos, en general, ya sea animales y plantas, pero especialmente muy importante en la interacción del animal humano o de nuestra especie. Nosotros hemos desarrollado muy diversos instrumentos de comunicación, pero el más importante que crea el ser humano es precisamente el lenguaje. Vamos a ver ahora de qué se trata este increíble instrumento que el ser humano ha podido desarrollar. Objetivos generales: identificar y determinar el lenguaje como principal instrumento de la comunicación, reconocer las funciones del lenguaje en un contexto comunicativo. Observen esta imagen. Vemos ahí un par de animales, que son dos aves, dos loros, y uno de ellos dice: ¿realmente los loros usamos lenguaje? ¿Realmente aprendemos una lengua? Mucha gente puede pensar que sí, efectivamente los loros se comunican, porque tienen la capacidad, o han desarrollado la capacidad de articular palabras, mejor dicho, de reproducir las palabras usadas por los seres humanos. ¿Pero realmente podrán comunicarse? Pensemos por un momento. El loro tendrá la capacidad de dialogar con otro loro, intercambiar opiniones, ideas, o de establecer una conversación como lo hace cualquier ser humano, un niño, un joven, un adulto, etc. ¿Te imaginas un loro que le diga a uno de sus compañeros: hola amiguito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal has pasado en estos días? ¿Cuándo nos vamos a una fiesta? Habla, tengo ganas de bailar. Eso obviamente va a ser imposible, porque el único ser racional es el ser humano. Los animales son instintivos. Lo único que hace el loro es aprender palabras y reproducirlas, pero no tiene capacidad de combinar las palabras, ¿no? A lo sumo podrá repetir dos o tres palabras juntos, pero no más. En cambio, el animal humano sí puede desarrollar esa capacidad vocálica porque está preparado para ello. Nosotros tenemos, a diferencia de los animales, un elemento fundamental que viene a ser el área de Broca. Con el área de Broca, que está en el cerebro, hemos podido desarrollar el lenguaje. Es por eso que se explica que hasta el más torpe de los seres humanos puede usar el lenguaje de alguna manera. Sin embargo, ni siquiera el más hábil de los animales puede usar el lenguaje. Muchas veces nos han dicho en sentido figurado lenguaje de las abejas, lenguaje de los delfines, lenguaje de los loros, pero realmente eso que nosotros llamamos lenguaje viene a ser formas de comunicación, pero no constituye el lenguaje. Veamos ahora qué es el lenguaje entonces. Fíjense, el lenguaje es el elemento básico de la comunicación humana. Comprende un conjunto de signos articulados o verbales, es decir, vocálicos. Necesariamente vocálicos. El lenguaje es el medio de comunicación más eficaz usado entre los seres humanos a través de signos lingüísticos. Los signos que utiliza el ser humano en el lenguaje se llaman signos lingüísticos. En un sentido más amplio, es la capacidad de hablar que sirve para comunicarse. Esa capacidad de hablar es exclusiva de los seres humanos. Entonces, ¿el lenguaje qué es? En primer lugar, una facultad o capacidad exclusivamente humana, que le permite al hombre la posibilidad de poder simbolizar y expresar lo que piensa o siente. Finalmente, determinará el surgimiento de una lengua natural que permitirá la comunicación por medio de signos lingüísticos. Ya Saussure lo había planteado. El lenguaje tiene dos planos interdependientes, que son la lengua y el habla. Eso ya lo vamos a ver más adelante.
Y finalmente el lenguaje se relaciona directamente con el pensamiento y la racionalidad porque es producto de la actividad mental del ser humano. Entonces con eso ya queda un poco más claro lo que es lenguaje. El lenguaje es eminentemente vocálico y es articulado. Por lo tanto, cuando alguien dice lenguaje humano, está cometiendo una redundancia. El lenguaje no puede dejar de ser humano. Y cuando alguien dice el lenguaje articulado, también comete igualmente una redundancia. El lenguaje no puede dejar de ser articulado. Su única manera de ser es ser articulado, o sea, vocálico. Estas son las características del lenguaje. Primero, universal, porque todos los humanos lo tienen o desarrollan. No es patrimonio de una clase o de una raza específica, sino que todos los seres humanos lo tienen. Donde quiera que vayamos, veremos a los hombres desarrollando la capacidad de hablar, que es justamente el lenguaje. Es racional porque es producto de la actividad mental del ser humano, debido a que es un instrumento muy complejo y somos los únicos que de manera genética hemos desarrollado el área de Broca. Tercero, es aprendido porque se adquiere en la sociedad, pero como facultad es innato. El hombre ya viene predispuesto a adquirir el lenguaje, pero lo tiene que tomar de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, el caso de la famosa leyenda de Tarzán, el avión que se cayó a la selva, murieron los adultos, quedó solamente un niño desamparado, un bebé, fue criado por los gorilas. Creció, ¿acaso este chico que era Tarzán podía hablar? ¿Que él era el único que hablaba y los loros lo escuchaban nada más? ¿O los monos, perdón, lo escuchaban? Evidentemente que no. Solamente quería el lenguaje cuando se puso en contacto con sus semejantes. En internet hay historias que hablan de niños que han sobrevivido en compañía de lobos o de otros animales y simplemente no han podido hablar. Además, Leonard Bloomfield, un lingüista norteamericano, una vez hizo un experimento en el siglo pasado, decidió aislar a un niño para ver si podía por sí mismo hablar. Permitió que la madre lo cuidara, lo alimentara, pero no permitió que tuviera contacto con otros seres humanos que hablaran delante de él. Y simplemente el niño fue creciendo y no pudo hablar. Solamente empezó a hablar cuando interactuó con otros miembros de su especie. Entonces el carácter innato en realidad es relativo porque se refiere solamente a la facultad. Es vocálico porque está formado por signos articulados o verbales, ya lo hemos explicado. Y es biarticulado, o sea, doblemente articulado porque se segmenta en dos tipos de unidades reutilizables. La primera articulación formada por morfemas y la segunda articulación formada por fonemas. Eso, según André Martinet, permite la productividad del lenguaje. Él lo expresaba con un pensamiento muy sencillo. A partir de unidades finitas, que son los fonemas, o sea, unidades que se pueden contar, porque en el español hay 24 nada más, se pueden crear enunciados ilimitados. O sea, en otras palabras, yo combinando fonemas puedo crear morfemas. Combinando morfemas puedo crear palabras. Combinando palabras puedo crear frases. Y combinando frases puedo crear oraciones. Y combinando oraciones puedo crear párrafos. Y uno puede hablar y hablar sin ningún límite. Eso se llama productividad. Ningún otro código le sirve al hombre con esa eficacia. Por eso es que la doble articulación es considerada como la principal característica del lenguaje y es consecuencia de la racionalidad. Si el lenguaje no fuera racional, no sería doblemente articulado. Como ves acá, la primera articulación está formada con unidades con significado léxico o gramatical, como las oraciones, los sintagmas, las palabras o los morfemas, ¿no? La base vienen a ser los morfemas. Y la segunda está formada por unidades sin significado de ningún tipo. Está constituido por grupos de entonación, los grupos fónicos, las sílabas y básicamente los fonemas, que son los sonidos simples. Veamos acá, articulación del lenguaje, primera articulación con sentido, segunda articulación solamente sonido. En la primera articulación vemos que está conformada por elementos o signos con significado y significante que se articulan con otros signos de la lengua para formar un mensaje. Por ejemplo, el perro jugaba con la niñita. Yo lo he segmentado en palabras y a la vez en morfemas. Los morfemas son elementos mínimos portadores de significado. En este caso vemos segunda articulación conformada por unidades más pequeñas, llamadas fonemas, unidades sin significado que se articulan entre sí para formar signos. Ejemplo, el perro jugaba con la niñita. Aquí se ha segmentado letra por letra o sonido por sonido. Los fonemas
se emiten por sonidos articulados, que se llaman fonos. En la escritura se representa por letras, justamente. En esta lámina podemos ver la noción de idioma o de lengua. Vemos un grupo, ¿no?, de personas, parecen nativos y algunos también estudiantes como ustedes, que están charlando, están conversando, seguramente utilizando un código verbal que nosotros de repente no conocemos, porque ahí dice chipivo, archivo, ¿no? Entonces el idioma es la lengua oficial de un país o nación. En el Perú son oficiales todas las lenguas en las zonas donde predominen, según señala la actual Constitución en el artículo 48. O sea, la Constitución del año 93. En el artículo 48 habla precisamente de lo que se entiende por idioma. Ya vamos a ver en una próxima clase que en el Perú hay una diversidad lingüística realmente impresionante. ¿El lenguaje para qué sirve? El lenguaje sirve básicamente para comunicarse. El ser humano creó el lenguaje como instrumento de comunicación. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que se va a comunicar? Bueno, se puede comunicar ideas, se puede comunicar emociones o sentimientos, se puede comunicar órdenes, se puede transmitir un conjunto variado de información. Y justamente a eso se refiere lo que se denomina funciones del lenguaje. Son básicamente 6, como tú puedes ver acá en este gráfico: la función referencial, la función expresiva, la función apelativa, la función fáctica, la función metalingüística y la función estética. Cada una de ellas está orientada hacia un elemento de la comunicación, que precisamente también son 6. ¿Te acuerdas? El referente, el emisor, el receptor, que son los actores de la comunicación, el canal, que es el medio por donde viaja la comunicación, el código, que es el sistema de signos, y básicamente el mensaje, que viene a ser la información codificada. Ahora vamos a ir viéndolas cada una de ellas. Pero primero hay que recordar a qué se llama precisamente funciones del lenguaje. Y hemos visto ya que vienen a ser las diferentes orientaciones que el hombre aplica al mensaje en la comunicación. Como ya sabemos, el lenguaje sirve para transmitir conocimientos, solicitar información, expresar emociones, etc., ¿no? Para dar órdenes también. Las funciones del lenguaje se determinan por 2 factores. Primero, la intencionalidad del hablante, o sea, lo que uno pretende conseguir o alcanzar. Y segundo, el contexto o la situación, o sea, en qué momento lo dices, en qué lugar, por ejemplo, ¿no? Eso determina también un aspecto que precisa la función del lenguaje. Fíjate en este esquema. Se representan las funciones del lenguaje. Cuando uno solamente informa y dice estoy en el espacio, por ejemplo, es función representativa o también llamada informativa o referencial. Pero cuando alguien da una opinión ya de manera emotiva, qué bonito es Londres, ahí es función expresiva. También se le llama emotiva. Y cuando alguien da una orden, por ejemplo acá, sube el barco al tesoro, eso viene a ser función apelativa, o también se le llama conativa, porque constituye una orden. A esas 3 funciones se le llaman funciones básicas. Es lo que algunos también han llamado tricotomía de Carl Bühler. Ahora les voy a explicar en qué consiste eso. En la parte inferior están las funciones complementarias, que son también 3. La función fática, que se orienta hacia el canal. Cuando un tipo dice, Bar, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? Se enfatiza solamente en función al canal y ahí la función sería fática. Lo que responde el otro no interesa por ahora, ¿no? En la función metalingüística vemos que se utiliza el lenguaje para hablar del lenguaje. Por ejemplo, cuando decimos árbol se escribe con B. Y en la función poética, la intención es crear belleza en el mensaje. Eres tan linda como las flores de primavera. Bien, vamos a seguir viendo, chicos. Tenemos la primera. Para muchos lo más importante, función representativa o informativa. Acuérdate también que se le llama referencial o denotativa. Algunos utilizan el nombre de cognitiva inclusive, o sea, tiene hasta 5 nombres, pero las que están acá son las más usadas. En esta función del lenguaje predomina un mensaje objetivo, es decir, no aparece la opinión del emisor. Tú solamente comunicas o informas algo respecto a un tema determinado.
El elemento de la comunicación que destaca es el referente, que precisamente es el tema de la comunicación. Se busca que tanto el emisor como el receptor compartan el mismo referente. Por ejemplo, cuando el profesor te dice el sistema planetario solar consta de 8 planetas. O cuando, por ejemplo, alguien nos informa y dice en Pucallpa se consume masato. O también cuando se lee en alguna revista la Revolución Cubana se llevó a cabo en 1959. Básicamente en función informativa, ¿no? O también cuando decimos durante todo el año en el Perú se desarrollarán clases virtuales por la emergencia nacional. Es básicamente función informativa. Veamos la función expresiva, emotiva o conativa o sintomática. En esta función el emisor expresa sus sentimientos u emociones sobre la idea a la cual se refiere. El elemento de la comunicación que destaca es el emisor, porque justamente se trata de resaltar la emotividad o los sentimientos de la persona que habla, que es el emisor. Tú cuando hablas puedes manifestar si estás alegre, triste, preocupado, etc. Y la persona que te escucha lo puede percibir. Por ejemplo, cuando decimos me encanta este perrito tierno, ahí demuestras tu emotividad. O acá, por ejemplo, cuando decimos ojalá lloviera, ojalá lloviera. En la viñeta puedes ver que hay dos invidentes. Uno dice, qué calor, ojalá lloviera, de repente está en verano. Y el otro, que además de invidente parece que no lo escucha bien, dice, ojalá yo también, porque confunde el mensaje. O bien cuando decimos, las niñas tupinas son muy bonitas. Ahí se refleja la emotividad. Cuando tú das a entender tu aspecto emocional, con el lenguaje se llama función emotiva asintomática. Veamos ahora la función apelativo-conativa. Se da cuando el emisor tiene la intención de llamar la atención y persuadir al receptor para que actúe de alguna forma determinada. O sea, nosotros queremos que el receptor, que es la persona que nos escucha, haga algo a favor nuestro. El elemento de la comunicación que destaca es el receptor. Y aquí se encuentran, por ejemplo, las órdenes o ruegos, o también las llamadas oraciones interrogativas. Finalmente, ¿para qué pregunta uno? ¿Para qué pregunta uno? Ah, ya te diste cuenta. Para obtener una respuesta, pues. Invítame tu pollito a la brasa, pero mira la función apelativa. Dale tu comida a Firulais si ya no quieres, función apelativa, ¿no? La mamá de repente te dice, no me fastidies más. También viene a ser una especie de invocación o ruego. O también cuando yo digo, por ejemplo, por favor, invítame un helado. O cuando la tutora o la secretaria te dice, alumno, llene su ficha con todos sus datos personales, también en función apelativa. Esas tres funciones son lo que comúnmente, te dije yo, se consideraban la tricotomía del lenguaje planteada por Karl Bühler. Karl Bühler es un lingüista de origen austriaco, pero él lo único que hizo fue tomar las ideas iniciales que había planteado Platón en la antigüedad en un diálogo llamado Cratilo. O sea, ya Platón nos hablaba de la dimensión referencial, dimensión emotiva y dimensión conativa del lenguaje. Él ya hablaba de las funciones básicas, pero Karl Bühler le dio un poquito más de orden, digamos, en los tiempos modernos. Por eso se considera que él es el creador, digamos, de la tricotomía del lenguaje, que está formada por la función referencial, emotiva y conativa. Las tres que estamos viendo. ¿Habrá más funciones del lenguaje? Por supuesto, vamos a verlas. Son lo que algunos llaman funciones complementarias. Tenemos la función fática o de contacto, consiste en que el emisor constata que el receptor está listo para recibir el mensaje y por lo tanto se enfoca básicamente hacia el canal nada más. Se busca verificar si es que el canal está abierto y está expedito para podernos comunicar. Por ejemplo, cuando decimos, aló, aló, ¿qué tal? 1, 2, 3, probando micro, probando micro. La única intención del emisor es verificar si el canal está abierto. Hola, hola, ¿me escuchas? Cuando iniciamos una conversación telefónica o por celular. Ahí predomina la función fática o de contacto. Otra función, también es sencillita, función metalingüística, también se le llama metaverbal o de glosa. Se evidencia esta función cuando se utiliza el lenguaje para comunicar acerca del fenómeno lingüístico o un aspecto de este. O sea, cuando yo uso el lenguaje para hablar del lenguaje. El elemento de la comunicación que destaca es el código, en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, predomina en una clase
del razonamiento verbal o del lenguaje. Cuando digo la i, ni y que son conjunciones copulativas, predomina la función metalingüística. Las palabras agudas llevan acento en la última sílaba, también predomina la función metalingüística. La palabra ojeriza significa enojo y mala voluntad contra alguien, también predomina la función metalingüística. En un libro de gramática como este manual de la Real Academia, predomina también la función metalingüística. En esta clase de lenguaje que estamos hablando sobre el lenguaje, predomina también la función metalingüística. En una clase de profesor de lenguaje que desarrolla el tema de verbo, por ejemplo, o de sustantivo, también predomina la función metalingüística. Pero, por ejemplo, en una clase de literatura o de historia o de química, predominará más bien la función informativa. Veamos la siguiente, función estética o poética. En esta función aparece una serie de recursos expresivos para embellecer el mensaje. El elemento de la comunicación que destaca es el mensaje. Por ejemplo, cuando digo, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Eso obviamente constituye una metáfora. Entonces, como es una metáfora, hay una clara función estética. O cuando decimos, por ejemplo, a caballo regalado no se le miran los dientes. Es una frase hecha, o sea, un refrán que utilizamos con frecuencia y donde también hay una función estética. O cuando, por ejemplo, un poeta dice, soy el artesano amoroso de tu lado más hermoso. Viene a ser una intención estética la que predomina en el enunciado. Esta función estética predomina sobre todo en la literatura y también en la poesía, pero también se da en la lengua coloquial. Cuando recurrimos a expresiones para resaltar, digamos, el aspecto estético o la belleza, se enteran que ha venido una vecina nueva al barrio. La chica se llama Rosa y tú vas y le dices, Rosita, eres la flor más bonita de este jardín. Ahí también hay claramente una función estética. O cuando la muchachita llega a la casa y dice, hola, hola, ¿qué tal? Llegó la princesa de la casa. Ahí también hay función estética. Bien. Fíjate, ayúdame acá a determinar las funciones del lenguaje. ¿Ya lo tienes? Realmente está fácil. Nuestra noticia de primera plana, dice aquí el comunicador, ¿no? El periodista. Será función informativa, pues listo ya. Y cuando el jovencito le dice a su pareja, te amo, te adoro, me importas mucho, etcétera, función expresiva, ¿no es cierto? Y cuando la mamá le dice al chiquillo, recoge tus cosas, limpia tu cuarto, alístate, anda a la escuela, etcétera, función apelativa, listo. Esas son las funciones básicas. En la parte de abajo, aquí el tipo, el rockero, dice 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando, es función fática, ya está. Y cuando el jovencito está revisando el ordenador, la computadora, y dice, el sol se ocultó en el horizonte, el mar mitigó su calor, así como los luceros de tu rostro llenas de luz mi corazón. Hay una función básicamente estética o poética. Y en la última, cuando el maestro dice, ¿qué significa para ustedes la amistad? Hay una función eminentemente ahí metalingüística, ¿no es cierto? O sea, predomina, como le digo, una determinada función de acuerdo a la intención del hablante y también al contexto o situación. Te planteo una tarea, desarrolla la tarea domiciliaria número 3 de tu libro, tema lenguaje y funciones, lo puedes enviar a mi correo hasta el día miércoles 13, pero con este formato, porque a veces me están enviando algunos un poco desordenado. Colegio Ingenieros Schul, tarea de lenguaje, tema lenguaje y funciones, apellidos y nombres. Luego le puedes tomar una foto inclusive a la tarea, después de haberla desarrollado, o si es posible mejor la tipeas a una hoja aparte y me la envías al correo. Mucha suerte para todos, espero que les haya servido, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.